Hace poco, una consultante en terapia me compartió algo muy personal que me hizo reflexionar sobre cómo la culpa puede afectar nuestras vidas. Ella me contaba que desde pequeña siempre había sentido la presión de cumplir con las expectativas de su madre. Su mamá había sido muy estricta con lo que debía hacer, cómo debía comportarse y qué decisiones debía tomar. Siempre le decía que su vida sería mucho mejor si ella hacía las cosas de determinada manera. Si elegía la carrera correcta, si se casaba a cierta edad o si lograba un cierto estatus en la vida. Sin embargo, con los años, ella se dio cuenta de que no quería seguir esa ruta que mamá le había trazado. Quería tomar decisiones propias, vivir su vida de acuerdo con lo que sentía que era mejor para ella. Eso, por supuesto, generó conflictos con su madre. Después de una gran discusión, ella se sintió devastada y empezó a sentir una culpa muy profunda. Me decía, siento que soy la culpable de todo. Si solo hubiera hecho lo que mamá quería, no estaríamos así. Ahora siento que soy un fracaso porque no le he dado lo que ella esperaba. Esa culpa la invadió y le resultaba muy difícil perdonarse por no cumplir con las expectativas de su madre. A pesar de saber que estaba tomando las decisiones que la hacían sentir más plena. Lo interesante aquí es que, aunque la culpa que sentía ella era completamente genuina, también era una forma de cargar con algo que no era suyo. Ella no había hecho nada malo, solo estaba tomando el control de su vida y tomando decisiones que consideraba mejores para ella. Pero la culpa vino de la desconexión entre lo que su madre esperaba y lo que ella elegía para sí misma. En lugar de verla como una oportunidad para crecer y ser fiel a su ser, ella se sentía que no merecía la paz ni el amor de su madre por no haber cumplido con esas expectativas. En este episodio vamos a explorar cómo la culpa, especialmente cuando viene de las expectativas de otros, puede atraparnos y hacer que sintamos que no merecemos lo mejor. Pero también vamos a ver cómo podemos tomar esa culpa y convertirla en algo positivo para nuestra vida. ¿Estás listo? Bienvenidos a Me lo dijo mi psicóloga, el podcast en donde aprenderás sobre salud mental y emocional, desde el amor, la autocompasión, la ciencia y mi parte más humana. Soy Ángela Ibarra, también conocida como la fundadora de Psicoherencia Emocional, psicóloga, terapeuta, amante de aprender para compartir un estilo de vida más sano. Bienvenidos a Me lo dijo mi psicóloga. La culpa es un sentimiento que probablemente tú has llegado a experimentar al igual que muchísimas otras personas. Esta sensación no es simplemente algo desagradable que experimentamos y listo. Como todas las emociones, esta emoción viene a enseñarnos un mensaje, que no es un mensaje que se sienta muy agradable, pero a final de cuentas cumple una función. La culpa normalmente nos va a hacer saber que estamos haciendo algo que no se siente adecuado con nuestros valores. Es decir, que es una señal de que algo no está alineado dentro de tus valores. Hay una desconexión entre cómo crees que eres y cómo estás actuando. Por ejemplo, si tú en alguna ocasión le respondes a alguien de una mala manera, pero durante toda tu vida has creído que eres una persona silenciosa, si tú respondes, probablemente aparezca la culpa. No porque hayas hecho algo malo, sino porque la acción que tuviste no es congruente con la personalidad o con las características que tú crees que tienes. Así que en ese momento aparece la culpa para hacerte recapacitar de que algo de lo que tú estás haciendo no está en sintonía con la persona que tú crees que eres. Esta experiencia no es buena ni mala. En sí, la culpa no es buena ni mala. La culpa es una emoción. La culpa,
cuando puede beneficiarnos es cuando nos damos cuenta que estamos cometiendo un error y nos hacemos responsables de ese error. Pero hay otro tipo de culpa que muchas veces nos encarcela, porque hemos vivido o nos han enseñado durante toda nuestra vida que tenemos que actuar de tal manera. No porque sea lo que queramos, sino porque si no lo hacemos vendrá un castigo o defraudarás a alguna persona. Son dos culpas bastante diferentes, dos culpas que nos enseñan que hay cosas distintas de las que nos tenemos que hacer cargo. Voy a intentar trabajar y compartirte un poquito de estas dos culpas. Tal vez tú te identifiques con que hiciste algo de lo que te arrepientes y no sabes qué hacer con esta culpa que estás experimentando. O puede ser que te identifiques más con el caso de que hagas lo que hagas, te sientes culpable. Cuando quieres construir tu vida, te sientes culpable. Así que vamos para allá. Uno de los momentos en los que más solemos experimentar culpa es cuando cometemos un error, ya sea en nuestra vida personal, en nuestras relaciones o en el trabajo. Todos en algún momento hemos hecho algo que nos hace pensar, ¿cómo pude haber hecho eso? O incluso más fuerte, soy un fracaso, no merezco lo bueno que tengo. La culpa en este tipo de situaciones puede ser realmente paralizante si no aprendemos a manejarla correctamente. Quiero hablar de cómo la culpa aparece en esos momentos de error y cómo podemos usarla para crecer en lugar de dejarnos atrapados por esa culpa. Para empezar, es importante reconocer que todos, absolutamente todos, cometemos errores. Vivir en un mundo perfecto, sin errores, sería una fantasía. Los errores son parte de nuestra parte humana y aunque no nos guste, son esenciales para aprender y mejorar. El problema es que a veces la culpa se apodera de nosotros y en lugar de permitirnos aprender, nos hunde en un ciclo de sufrimiento innecesario. Por ejemplo, te voy a contar algo que escuché que le pasó a una chica. Ella compartía que se sentía mal después de haber cometido un error en su relación. Ella había tenido una discusión con su pareja y en medio de la tensión dijo algunas cosas hirientes. Cuando la calma volvió, ella se dio cuenta de lo que había dicho y cómo había herido a su pareja. La culpa se apoderó de ella y comenzó a decirse, ¿cómo pude decir eso? Lo lastimé tanto, ahora todo está mal y es culpa mía. Ella confesaba que se sentía muy mal por lo que había hecho. Pensaba que había arruinado todo y que ya no merecía el amor de su pareja. La culpa la hacía sentirse atrapada en una espiral de arrepentimiento, como si su error definiera quién era. Pero lo más importante de la conversación fue lo que vino después. Es que no sé qué hacer para reparar lo que hice. En ese momento, yo me quedé pensando cómo en algunos momentos esa culpa nos puede paralizar en lugar de ayudarnos a tomar acción y hacernos responsables de nuestras acciones. En esos instantes, cuando aparece la culpa ante un error que pudimos haber cometido, es importante darnos cuenta que la culpa por sí sola no nos ayuda a crecer. Si solamente nos quedamos sintiendo y arrepintiéndonos del error que cometimos, no va a cambiar las cosas. No hay un nivel de arrepentimiento suficiente que te ayude a cambiar las cosas. Lo que te ayuda a que esa culpa sea valiosa es lo que haces a partir de ella. Es cómo te haces responsable de lo que hiciste. ¿Qué aprendes de ese error? ¿Qué estás dispuesto a hacer para cambiar si eso es necesario? También es importante que recuerdes que tus errores no te definen como persona, que un hecho no define quién eres como un ser completo. Cuando tú cometes un error, puedes pedir disculpas de manera honesta. Tienes que saber que el pedir perdón no obliga a la otra persona a perdonarte. Tú puedes pedir perdón y hacerte responsable de tus acciones permitiendo que la otra persona avance
y tenga su tiempo y su espacio para poder digerir la situación. A veces cometemos el error de creer que por pedir una disculpa, la otra persona está obligada a perdonarte. La realidad es que no. Pero una culpa bien dirigida y modificada hacia la parte de responsabilidad puede cambiar muchas cosas. Tal vez esa relación no se enmende, pero tú aprenderás algo. Tú reconocerás que tu error te enseñó algo y esa es una de las partes más importantes en este proceso. Si tú estás atravesando un sentimiento de culpa relacionado a un error que cometiste, te recomiendo seguir 3 pasos importantes. El primero de ellos es aceptar el error que cometiste. Como ya lo dije, no hay ninguna cantidad de sufrimiento que te ayude a cambiar la realidad. Lo que hiciste ya está hecho. Quedarte lamentando por lo que podrías haber hecho o por lo que podrías no haber hecho no va a modificar la realidad. Así que mejor comienza aceptando qué es lo que hiciste. Después de aceptar esa realidad, aprende. Date un espacio para reflexionar sobre lo que puedes aprender de esta situación. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué no quieres repetir en una siguiente ocasión? ¿Qué aspectos crees que te lastimaron y lastimaron a la otra persona? ¿Qué necesitas trabajar después de darte cuenta de este error? Y por último, continúa. No te quedes atrapado en la culpa. Como lo dije en un principio, la culpa es un sentimiento que nos puede atrapar, nos puede dejar bloqueados sin alternativa de cambio. Entonces, permítete sentir esa culpa, pero sobre todo hazte responsable de tus acciones y continúa. Construye sobre lo que ya aprendiste y sigue adelante. Ahora te quiero hablar de la culpa que aparece cuando comenzamos a construir una vida que no encaja con los estándares o con el molde que nos han dicho que deberíamos de ser o de seguir. Cuando nacemos nos enseñan lo que se espera de nosotros. Tal vez ser responsables, tomar decisiones inteligentes, seguir un estilo de vida, casarte, tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. En muchos casos esas expectativas vienen con la mejor de las intenciones. Tus padres o seres queridos quieren lo mejor para ti y a menudo piensan que seguir ciertos caminos te van a llevar a la felicidad. El problema es que esas expectativas, aunque bien intencionadas, no siempre coinciden con tu visión personal de lo que significa tener una vida plena. Y cuando comienzas a atreverte a desviarte de estos caminos preestablecidos, la culpa aparece rápidamente, porque el miedo a decepcionar, el miedo a ser juzgados, a no cumplir con el deber ser, te puede generar una incomodidad emocional que te genera cierta culpa. ¿Por qué? Porque te estás saliendo de este estándar de lo que tú deberías de ser. La culpa en estos escenarios puede llegar a bloquearte mucho, porque dejas de ser lo que realmente quieres ser por este miedo a esa culpa que puedes llegar a experimentar. Y quiero que sepas que todos en algún momento podemos llegar a experimentar este miedo o esta culpa por decir, estoy haciendo algo que no encaja con lo que se esperaba de mí. Pero tienes que ser muy consciente para saber que a veces en la vida tienes que decepcionar a otros para no decepcionarte a ti. Este tipo de culpa muchas veces, lejos de traernos un mensaje de aprendizaje, pues nos están bloqueando. Así que te invito a que si tú constantemente estás experimentando este tipo de culpa, comiences a cuestionarte más. Dejes de tenerle miedo a sentir culpa. Y te voy a dejar algunas recomendaciones para que puedas manejar un poco mejor esa culpa por atreverte a ser quien quieres ser. En primer lugar, acepta que la culpa es una emoción humana, pero que no tienes que hacer nada para dejar de sentir esa culpa. Permítete sentirla, no te va a hacer daño. Número 2,
reflexiona sobre tus valores y lo que realmente deseas tú. Cuando somos pequeños, vamos avanzando con lo que nos van contando y está perfecto. Pero llega un momento en la vida en que necesitas detenerte y cuestionarte qué quieres tú. Y a veces el qué quieres tú se va a salir de la línea de lo que otros esperan. Y podrás llegar a sentirte culpable, pero tranquilo, no estás haciendo nada malo. Número 3. Comunica tus sentimientos de forma clara y respetuosa. Si estas personas son importantes para ti y esa sensación de culpa te está haciendo sentir muy mal, puedes hacerles saber a estas personas cuánto las amas, cuánto las respetas, pero que es momento de tú comenzar a hacer tu propio camino. Número 4. Acepta que no puedes controlar las emociones de los demás. Aunque quieras evitar decepcionar a los demás, no puedes controlar cómo van a reaccionar ellos. Cada persona tiene derecho a experimentar sus propias emociones, pero que eso no te impida construir tu propia vida. Tu responsabilidad es vivir de acuerdo con tus valores y no cumplir las expectativas ajenas. Número 5. Practica el autocuidado y la autocompasión. La culpa no debe llegar a ser un castigo. Aprende a ser más amable contigo. La autocompasión te va a permitir liberar la culpa y actuar de una manera más clara. Número 6. Reemplaza la culpa con responsabilidad y acción. Como ya te lo dije anteriormente, la culpa te puede ayudar y te puede enseñar muchas cosas. Puede ser algo muy útil para darte un espacio de reflexión, deteniéndote y escuchándote. Si crees que estás cometiendo un error, analízalo, compártelo y hazte responsable de tus acciones. Este tipo de culpa muchas veces viene unido a que personas de tu entorno pueden tener una gran capacidad para utilizar el chantaje emocional. ¿Qué es el chantaje emocional? Te voy a hacer que hagas lo que yo quiero que hagas porque si no, te voy a hacer que te sientas culpable porque yo me estoy sintiendo mal. Este tipo de culpa es muy común en las relaciones tóxicas y puede hacer que nos sintamos responsables de las emociones y el bienestar de los demás, incluso cuando tú no eres el responsable de ello. Te voy a contar un caso de una chica llamada Marta que pasó por una experiencia bastante difícil con una amiga. La relación en un principio era muy sana, pero conforme iba avanzando, cada vez había más desacuerdos entre ellos. La amiga de Marta normalmente le hacía comentarios como: si me quisieras de verdad, no me harías sentir así. Cada vez que haces esto me haces daño. Y Marta intentaba ser comprensiva, pero llegó un momento en que se sintió tan agotada por esta situación que se dio cuenta que necesitaba tomar distancia de esa amiga. ¿Por qué? Porque su amiga la hacía responsable de sus emociones, cuando cada quien es responsable de sus propias emociones. Un día Marta, que ya estaba cansada, confundida y abrumada, compartió: no sé si estoy siendo una mala amiga o si me están usando. Me siento culpable por todo lo que sucede entre nosotras. Fue entonces cuando se le hizo la pregunta de: ¿te has preguntado alguna vez si esa culpa te pertenece realmente? ¿O es que la otra persona te está manipulando emocionalmente? Esa pregunta cambió la forma de actuar de Marta. Y obviamente en un principio le costó trabajo, porque sentía que cometía muchos errores cuando realmente no estaba cometiendo muchos errores. Y ella comenzó a tomar decisiones diferentes. Hay que tener mucho cuidado con las personas que tienden a culpar a los demás. Son personas o es un tipo de actitud muy irresponsable. Es un patrón que muchas personas comparten, tal vez no con una mala intención, pero que terminan lastimando bastante las relaciones. Porque por supuesto es mucho más fácil voltear hacia afuera y hacer responsables a todas las personas, al mundo, al clima, al tráfico, al vecino, a todo el mundo, que voltear hacia adentro y hacerte responsable de tus decisiones. Es más fácil proyectar la culpa hacia los otros y hacia circunstancias externas
porque pues te limpias de tener que hacer algo. Por ejemplo, puedes pensar, si mi amigo no me hubiera dicho eso, no estaríamos pasando por esto. Pero, ¿qué estás haciendo tú para que esto sea diferente? ¿Qué decisiones estás tomando tú para que esto sea distinto? Y aunque parezca que es una actitud que ayuda, pues realmente es una mentalidad donde no vas a poder avanzar, porque vas a estar buscando que otros hagan cargo de tus cosas. Y eso a corto plazo puede funcionar, pero a largo plazo tú vas a seguir estancado en el mismo punto. Nunca puedes cambiar si no tomas responsabilidad por lo que está sucediendo o por lo que estás decidiendo. La verdadera liberación llega cuando comienzas a entender que solo tú te puedes hacer cargo de tus acciones, decisiones, pensamientos y emociones. Imagina que en lugar de culpar a las demás personas, comienzas a cuestionarte. ¿Qué error estoy cometiendo yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué aprendizaje puedo llevarme de esta situación? Porque si no vas a seguir atascado en relaciones similares, amistades similares, trabajos similares, porque tu entorno cambiará. Pero si tú no cambias, los conflictos se van a seguir presentando de la misma manera, pero con personas diferentes. Y ten mucho cuidado con este tipo de personas. Y si tú eres una de estas personas, comienza a hacerte responsable por tus acciones. De verdad, cuando haces eso, tu vida comienza a cambiar. Y parece un trabajo complicado, imposible. No es tan complicado ni tan imposible cuando comienzas a tomar acción. Así que ya lo sabes. El día de hoy has aprendido un poquito más sobre la culpa. Esta emoción que es incómoda, pero que viene a enseñarte algo. Recuerda, la culpa no es buena ni mala. La culpa puede venir a enseñarte muchas cosas. Puede ser que hay un error que cometiste y necesitas enmendar, o que estás viviendo una vida que no quieres vivir, pero que necesitas permitirte atravesar esa culpa para construir esa vida que deseas. Te quiero dejar 3 aspectos para que recuerdes sobre el tema de la culpa. 1. Acepta la culpa sin dejar que te paralice. Permítete experimentar la emoción de la culpa. No te va a hacer daño. Recuerda, todas las emociones vienen a enseñarte algo. La culpa es algo que todos llegamos a experimentar, pero date un espacio para escucharla. Número 2, reflexiona sobre lo que realmente deseas. Conecta con tus propios valores y sueños. Puede ser que cuando tú conectes con tus valores y tus sueños, haya personas que te quieran hacer sentir culpable porque se están sintiendo mal. Pero recuerda, cada persona es responsable de sus emociones y sentimientos. Número 3, comunica de forma honesta y clara. Habla con las personas cercanas sobre tus decisiones y sobre tus sentimientos. Permítete ser abierto y honesto. Esto puede aliviar un peso de culpa muy grande. Y permítete vivir de manera auténtica sin miedo al juicio. Y un cuarto, si tú eres de esas personas que tiende a culpar al mundo, a la vida, a tus amigos, al trabajo, sobre una situación terrible que estás experimentando, está bien. Conecta con ese enojo, con esa culpa que estás sintiendo, pero hazte responsable de tu vida. Así que gracias por escucharme en este capítulo. Espero que hayas encontrado algo útil para tu vida. Si te gustó, déjame en los comentarios con qué aspecto de culpa o en qué momentos de tu vida has sentido culpa. No olvides suscribirte y compartirlo con esas personas que creas que les pueda servir este capítulo. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Te mando un fuerte abrazo. Con amor, Ángela.